El proceso penal seguido contra el economista Alberto Dajic ha tenido un evidente contenido político y dentro de este también es importante el principio fundamental en todo régimen de derecho de que no hay funcionario público exento de responsabilidades. Finalmente ha prevalecido en todas las fases el ingrediente netamente político sobre el penal. Economista Alberto Dajic, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Economista, ¿está usted satisfecho con este desenlace que termina su calvario político y personal, pero no lava su honor? Dos aclaraciones. El primero, yo no concuerdo con usted que ha prevalecido lo político. Aquí ha prevalecido evidentemente lo jurídico. Y en segundo lugar, creo que mi honor está totalmente lavado y voy a explicar por qué. En lo jurídico, doctor Pinargote, desde el inicio de una defensa brillantemente planteada por ese extraordinario jurista, el doctor Walter Guerrero Vivanco, las voces de los más connotados juristas del país dijo claramente que este era un proceso nulo. Aquí tengo la lista de nombres que públicamente lo dijeron: Gil Barragán Romero, el doctor Juan Larrea Holguín, posiblemente la más alta eminencia en derecho constitucional ecuatoriano, el doctor Alejandro Ponce Martínez, Vladimiro Álvarez Graus, el doctor Edmundo Durán Díaz, Luis Antonio Arzúe, Jorge Zavala Egas, Gustavo Novoa Bejarano y el doctor Eduardo Castillo Barredo, algunos de los notables juristas que hablaron de la nulidad. En segundo lugar, el honor está lavado porque en el proceso tengo las actas del Contralor que justificaron todos y cada uno de los egresos de gastos reservados, pero posteriormente a esas actas el Contralor de aquel entonces, el doctor Fayduti, ha reiterado en innumerables ocasiones que todo estuvo en orden. Pero si eso fuera poco, doctor Pinargote, cuando en la asamblea de Montecristi se trató de conseguir, aunque no lo hubiese pedido el presidente de la República, sino de motivación propia, se trató de conseguir una amnistía, se preparó una documentación abundante y en ese momento la asamblea, para ver si daba o no trámite, pidió a la Contraloría un informe respecto a la situación, y el informe de 7 de mayo del 2008 indica... O sea, ¿el informe del Contralor Pollitt o del Contralor Fayduti? Del Contralor Pollitt, ya no de Fayduti. Dice: revisados los registros y el archivo existentes en la unidad, se informa que no se han determinado presunciones o indicios de responsabilidad penal en contra de los señores Alberto Dajic Garzosi, Gladys Isabel Merchán, Juan Mario Crespo Burgos, como consecuencias de acciones de control ejecutadas por la Contraloría General del Estado. Entonces, si la Contraloría 2 veces dice que todo está correcto, si los más brillantes juristas del país dijeron que esto era un juicio nulo, mi honor está totalmente limpio. Usted anunció ayer que va a llamar a confesión judicial al fiscal y a los jueces que lo incriminaron, pero lo cierto es que de 1992 al 95 la vicepresidencia a su cargo manejó alrededor de $7.800.000 al cambio de la época. Entonces, ¿no cree usted que le debe una explicación a la opinión pública sobre la administración de esos fondos? ¿Es suficiente con lo que hay? Doctor Pinargote, usted que es un muy ilustrado periodista y hombre muy inteligente, ¿conoce usted las cifras de los gastos reservados de gobiernos anteriores? No, esos eran reservados, pues, justamente por eso. Y los nuestros eran reservados también. Según el reglamento se incineraban los recibos después de que el Contralor exactamente es lo que pasó con los míos. El Contralor revisó, como lo revisó con todos los expresidentes, vicepresidentes, y las actas son la única prueba necesaria de acuerdo a la ley que regía a los gastos reservados, de tal manera que yo puedo decirle que hubo gobiernos en los cuales gastos reservados fueron muy superiores a los nuestros. Ahora volvamos al tema político. ¿Fue un golpe de Estado su renuncia a la vicepresidencia de la República? ¿Y por qué? Doctor Pinargote, me alegro porque algo que dijo el doctor Borja en la entrevista anterior me puso a meditar. El golpe de Estado es el intento de una persona cambiarse por otra. Es muy interesante que el juez que me dictó la orden de prisión leía en las escalinatas de la Corte las providencias y luego de ello participó en un triunvirato que trató de tomarse el poder.
cómo se ve claramente la intencionalidad política que había en esas acciones. Yo quiero que usted... Bueno, pero eso del triunvirato fue unos años después. En ese momento tal vez era su sucesión. Pero es ya la intencionalidad de una persona, porque dígame en qué país del mundo usted ve que quien ha ejercido la presidencia de una Corte Suprema de Justicia va luego a tratar de romper un régimen de derecho. Es decir, ahí ya hay muchas sospechas de las intenciones que siempre hubo en los ejecutores. En el juicio político que se le siguió en el Congreso Nacional, ¿reconoció usted que el gobierno del que usted era vicepresidente tenía un contrato colectivo con los diputados socialcristianos para lograr su apoyo? Y en ese juicio, más que defenderse de los cargos de cohecho, usted hizo revelaciones que pocos meses después facilitaron el triunfo de Abdalá Bucaram sobre el candidato del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, y de que nunca más un socialcristiano vuelva a la presidencia. Recordemos algo de lo que usted dijo al respecto en ese juicio político. El poder sirve para transformarse en verdaderos dioses, dictadores y opresores de los demás seres humanos. Es compatible con esa concepción del ejercicio de la política en el cual o estás conmigo o te desbarato. Tengo una persecución política por el Partido Social Cristiano y por sobre todas las cosas, por quien es el dueño de ese partido. Hubo un acuerdo político con el Partido Social Cristiano, por más que ese partido lo niegue, y ese acuerdo implicó trato sumamente preferente en la otorgación de partidas presupuestarias. Luego de que el señor presidente del Congreso, diputado Carlos Vallejo, es elegido, se arma otra mayoría en el plenario, se hace otro acuerdo político, fundamentalmente de los diputados de gobierno con el Partido Social Cristiano, y ese acuerdo produjo el ordenamiento de la Corte Suprema. Hoy voy a contar algo que estoy autorizado a hacerlo por el señor Juan Isaías Barquet. Eran los primeros días del mes de septiembre y fue secuestrado don Naín Isaías Barquet. Cerca de la medianoche, don Juan, en representación de la familia, habló con el presidente de la República y acordaron que él y sus hermanos, incluyendo sus hermanas mujeres, a las 8 de la mañana tendrían una reunión para luego hablar con el presidente de la República y tomar una decisión. El presidente aceptó. A las 3 de la mañana la orden fue que no quede vivo nadie. Yo sí tengo miedo. La familia Isaías todavía espera esa reunión con el presidente. ¿Por qué no hablé antes? Tuve miedo. Hoy en la ciudad de Guayaquil, señores, para recuperar un carro robado hay que recurrir al señor Toral Salamea. ¿Quién inventó a Toral Salamea? Cuando hay que cobrar una deuda, hay que recurrir a esos métodos. Yo pongo mi mano en esta Biblia y juro por Dios que accidentalmente fui testigo de una llamada al general Noriega, en la cual se dijo: va un enviado mío, lo que él le pida, se lo pido yo. Podré haber cometido errores, pero estas manos están limpias y sin sangre. Gracias. Economista, los 16 años de exilio en Costa Rica fueron un castigo por lo que dijo en ese juicio político. Por lo que dije en ese juicio político y por haberme opuesto a un sistema realmente corrupto político, que es el que denuncié en su momento. Usted lo dijo correctamente. Lo que yo denuncié fue un contrato colectivo. Para dar los votos en el Congreso se pedían partidas extrapresupuestarias. Cuando empecé a darme cuenta que esas partidas extrapresupuestarias se manejaban muy mal, que habían obras innecesarias con sobreprecios, dije: esto no puede continuar, y lo denuncié al país. ¿Y ese fue el motivo por el cual se le hizo la investigación por los gastos reservados? Por la cual se fabricó dolosamente un caso, porque recuerde usted, doctor Pinargote, que lo que se hizo fue mezclar las cuentas personales mías, que nada tenían que ver con gastos reservados, con las cuentas en las cuales una parte de los gastos reservados, para que hubiese una evidencia cuando a mí me interesaba, que por no ser gastos absolutamente secretos, que eran compartidos por las tres instituciones, presidencia, vicepresidencia y ministerio de gobierno, cuando eran cosas que siempre se han hecho, un agasajo, alguna cosa de esas,
el Contralor pudiera comprobar que era verdad. Entonces se mezclan las cuentas. Por eso es que voy a llamar al expresidente de la Corte Suprema, porque aquí está pues el informe pericial que dice que de esas cuentas de gastos reservados no hay un solo cheque a favor mío o para mi uso personal, y él ha sostenido eso en la televisión muchas veces. Pero el fiscal Garo Chiriboga, justamente antes de que se declare la nulidad, hace una semana o 10 días, insistía en que hubo unos depósitos para una cuenta de la constructora Vaquerizo que estaba construyendo una casa para usted. Aquí está el informe pericial y eso no lo dice, encargado por el propio presidente de la Corte. Lo que pasa es que como tanto el fiscal cuanto el presidente de la Corte, a través de estas falsedades, fueron formando una imagen, yo no voy a esperar que el actual fiscal se haya leído las 6.000 y más fojas que tiene el juicio. Seguramente tomó lo que el fiscal anterior había dicho, a quien también vamos a llamar a una confesión judicial, porque él, por ejemplo, dijo que en una cuenta de gastos reservados se habían girado cheques a favor de mi padre. Entonces lo vamos a llamar para ver si eso que él dijo es verdad, porque aquí está el informe pericial que niega todo eso, encargado por el propio presidente de la Corte de aquel entonces. Alberto Dají regresa a los 16 años al Ecuador, y un viejo conocido suyo hace poco, aquí en Contacto Directo, describía lo que ocurre en el Ecuador de hoy. Veamos. Es absurdo pensar que los golpes de Estado solamente son cuando se vota a los presidentes. No es democracia un sistema en el cual la función judicial esté manejada por 3 delegados del señor presidente de la República. No es democracia en una república donde los 10 consejeros del Consejo Electoral son ex empleados de la presidencia de la República, donde hay una Corte Constitucional autonominada, ilegítima y subordinada y obsecuente con la voluntad del primer mandatario, donde se rompe la ley todos los días y donde se irrespeta a la Asamblea y donde se subordina a la Asamblea y se la inutiliza al no poder ni siquiera legislar con autonomía y peor fiscalizar. De manera que tenemos una simulación de democracia con un presidente estable, pero destruidas las instituciones básicas de la organización republicana. ¿Todo sigue igual en el Ecuador? ¿Solo ha cambiado el dueño del país? ¿Cuál es su impresión? Doctor Pinargote, yo he dicho en muchas ocasiones que no voy a renunciar a opinar sobre la política ecuatoriana, pero es justo que en este periodo yo me haya concentrado única y exclusivamente en mi juicio. Ya habrá tiempo de transicionar hacia el Ecuador, de volver a empaparme en detalle. Pero ahí hay un concepto importante. Un golpe de Estado no es solamente que un grupo de militares se rebelen y voten a un presidente de la República. Cuando la Corte Suprema de Justicia, mediante un juicio inicuo, provocó la salida del vicepresidente, se produjo un golpe de Estado. Y la evidencia histórica es que luego de ese episodio en que los perseguidores se dieron cuenta que a través del control de la Corte podían dominar a cualquier gobierno, se produjeron 6 órdenes de prisión consecutivas a mandatarios y 5 asilos. Dígame en qué país del mundo se ha dado eso. Bueno, justamente por eso se conceden los asilos, justamente por eso hay países como Estados Unidos que jamás conceden la extradición por prisión preventiva. O sea, que eso es un asunto muy claro, y eso es lo que yo he sostenido siempre respecto a su caso y a otros casos. O sea, yo no he defendido ni la inocencia ni he acusado la culpabilidad de nadie. Pero el abuso de la orden de prisión preventiva es vergonzoso para este país, eso, definitivamente. Y así se la usó, y así se amedrentó. Recordemos que alguien dijo, voy a perseguirlo como perro rabioso, y un exmandatario terminó con una orden de prisión y un exilio. ¿En qué país del mundo eso se ha dado? Bueno, economista, le agradezco su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7:35 de la mañana, tiempo de hacer una breve pausa con ustedes, y cuando regresemos, César Ricaurte, director de Fundamedios, Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios, está ya con nosotros. Revisaremos las restricciones propuestas por el gobierno ecuatoriano en la OEA a la Relatoría Interamericana sobre la Libertad de Expresión. Regresamos con eso, quédese con nosotros. Una cosa es continuar la historia y otra repetirla, lo dijo Jacinto Benavente, dramaturgo español.